Bien, por favor, presten atención. Hoy iniciaremos un nuevo capítulo dentro de conocimientos de neurobiología y vamos a hablar sobre la neurobiología de la memoria. Hablando de memoria, en realidad es poca la gente que ha destacado en el conocimiento de acá. Y fundamentalmente, no por falta de interés, sino por lo difícil y etéreo que es comprender y seguir el rastro de lo que nosotros llamamos memoria. La memoria, ya la tenemos registrada como una definición, es una capacidad del cerebro para registrar, codificar, almacenar y evocar información. Ese es el punto clave. La palabra aquí es información. Entonces, la información es lo que se va a, de alguna forma, quedar dentro del cerebro de una manera que la podemos evocar, a veces cuando lo deseemos, y otras veces cuando las circunstancias nos orillen a eso. Dentro de los investigadores he querido destacar a dos. El primer, 1800 y pico, muy conocido por todos nosotros, a don Santiago Ramón y Cajal, un neurólogo, no estoy seguro si era neurólogo, pero era un español que trabajó en histología de los tejidos y fue uno de los pioneros en afirmar que los procesos de aprendizaje se relacionaban con el desarrollo de sinapsis. Él estableció ese postulado: el aprendizaje está en función del desarrollo de sinapsis en el sistema nervioso central. Y ese postulado se mantiene hasta el presente. Y después de muchos años, aquí lo hemos puesto a la derecha al doctor neurocientífico Eric Kandel, que en el año 2000 recibió un premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre memoria y aprendizaje. Cuenta la leyenda, y lo voy a poner así porque es una historia interesantísima, que hay gente que ha trabajado sobre aprendizaje, de memoria exclusivamente, ¿no?, sobre aprendizaje, y ha hecho una experiencia que ha sido genial, ha sido algo que ha quedado a una especie de animales, a los ratones, se les ha enseñado a moverse dentro de una caja de esquina. ¿Saben lo que es una caja de esquina? Como el laberinto del Minotauro, un lugar donde hay caminos, donde a veces no llevan a ningún lado, y otros, al final de cuentas, te pueden llevar a la salida o a un objetivo. Esa es una caja de esquina, entonces es un camino donde el observador puede ver por dónde están yendo los sujetos, en este caso los ratones, y ver cuáles van a hacer el trayecto correcto, cuáles lo van a hacer directamente, porque ya tienen un conocimiento, o cuáles van a ir haciendo el ensayo y error que todo el mundo hace cuando no conoce algo. Bueno, hasta que aprendieron esos animales a moverse en la caja de esquina y lo hacían muy sueltos de cuerpo, duró ese experimento. Después, ¿qué hizo? Agarró los cerebros de esos ratones, los hizo pulpa, los metió en una licuadora y extrajo un extracto de ese cerebro. Y eso, con toda delicadeza, se lo inyectó a otros ratones de la misma camada, pero que no habían sido entrenados. Y los pusieron en cajas de esquina a ver qué es lo que hacían. Resulta que gran parte de los ratones
iban rápidamente al destino, vale decir, sin necesidad de haber hecho el proceso de ensayo y error, habían conseguido el conocimiento del camino correcto. Eso él lo estableció y se postuló que hay alguna sustancia que está guardando los patrones del aprendizaje. Se han hecho más estudios para establecer qué tipo de sustancia es esta, es algo valiosísimo. Y se ha visto que hay por lo menos dos candidatos muy probables, porque ambos desarrollan fenómenos muy parecidos. Por un lado, proteínas, y por otro lado, ácido ribonucleico. Entonces, esos dos quedaron hasta el presente como los candidatos de las moléculas de aprendizaje. Simpático. De alguna forma hemos dado ya las bases de cómo se produce y cómo se transmite la memoria. Nosotros hemos estado mencionando un término que se refiere a aprendizaje. ¿Qué diferencia o qué similitudes hay entre memoria y aprendizaje? Allá las hemos puesto sus definiciones. Quiero que lean atentamente para ver si descubren cuál es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. Memoria, lo hemos dicho varias veces, es el proceso de adquisimiento, registro y evocación de información. ¿Y qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el uso de esa información para cambiar la conducta. ¿Okay? Ustedes, cuando están haciendo sus prácticas de neurofisiología esta temporada, están haciendo un registro mnésico, están aprendiendo cosas, están registrando experiencias, y lo que se va a traducir es en una habilidad que han adquirido. Ha habido un cambio conductual cuando ustedes han empezado a realizar estímulos en diferentes tendones, en diferentes partes del cuerpo, para conseguir respuestas. Han hecho un aprendizaje. Entonces, aprendizaje es un proceso de adquisición de algo, de esa información, para efectuar un cambio conductual que se puede manifestar inmediatamente o puede manifestarse a posteriori, después. Como por ejemplo, cuando ustedes estudian una materia de neurofisiología y cuando se les está preguntando cómo se hace tal o cual maniobra, pues la evocan, y le dicen, y han cambiado su conducta de no tener idea a qué es lo que están diciendo o qué es lo que se tiene que decir, a tener certeza de que, sí, se hace, esto es fácil. Entonces, fíjense ustedes, los dos son fenómenos superpuestos, pero hay una estratificación. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo más básico? ¿La memoria o el aprendizaje? La memoria. ¿Y qué le sigue? El aprendizaje. Ahí establece la diferencia entre las estrategias y técnicas de estudio que muchos de ustedes siguen. Muchos se dedican a simplemente hacer el registro de información. Usan su memoria. Leen una y otra vez. Tal vez se comprenden, tal vez no la comprenden, pero la tienen registrada la información. Pero en algún nivel, esos mismos sujetos o algunos de esos llevan a otro nivel esa adquisición de información y generan un aprendizaje. Han aprendido a hacer algo. ¿Ok? Por lo tanto, creo que nos queda clara la diferencia, que es bastante sutil en realidad. Ahora, hay un problema con este asunto de la memoria, porque no es como el lenguaje. Dos variedades: lenguaje oral, lenguaje escrito, leer o escribir, o hablar o escribir, perdón. Aquí estamos hablando de que las memorias son de varios tipos. Hay unas memorias que podemos decirlas declarativas y otras memorias que podemos llamarlas no declarativas. Aquí nos referimos con el término de declarativo. Declarativo se refiere al hecho de que nosotros podemos actuar, registrar y evocar conscientemente esa memoria.
uno dice, a ver, ¿qué es lo que he tomado esta mañana en mi desayuno? A ver, tacita de café. No, esta mañana no he tomado desayuno. Nos hemos acordado de algo voluntariamente, haciendo un esfuerzo, a veces enorme, pero a veces lo más frecuentemente banal, para recordar algo. Esa es una memoria declarativa, una memoria que nosotros podemos evocar. Pero hay otras memorias que no siguen ese fenómeno. Por ejemplo, la habilidad de manejar bicicleta. Hemos aprendido a manejar bicicleta, lo sabemos hacer, pero lo hacemos sin necesidad de que hagamos un esfuerzo por recordar cómo se hacía para pedalear o cómo mantengo mi equilibrio sobre la bicicleta. Esas entonces son memorias no declarativas. Entre las memorias declarativas hay dos categorías, dos tipos de memoria que son las más importantes. Una que es la memoria episódica y otra que es la memoria de nuestros conocimientos, la memoria semántica. ¿A qué nos referimos con el término de memoria episódica? Si yo pregunto a cualquiera de ustedes qué han hecho para llegar a la facultad hoy día, me lo van a contar con más o menos detalle. Todos tienen registro, todos tenemos registro de las cosas que hemos ido haciendo en nuestro diario vivir. Y si les pregunto qué han hecho ayer, o qué han comido ayer, o qué maldad han hecho ayer, con toda seguridad me van a decir, sí. Esa es una memoria que está declarando sus hechos de vivencia, sus vivencias. Está íntimamente ligada a un fenómeno de temporalidad. ¿Qué he hecho primero? Me he vestido, me he tomado mi desayuno, he ido al baño. ¿Qué he hecho primero? Lo podemos organizar. Primero he hecho esto. Hacemos una secuencia temporal. Lo esencial de esta memoria episódica es la temporalidad, está ligada al tiempo. Al contrario, la memoria semántica es una memoria de los conocimientos que nosotros hemos adquirido. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Sucre. ¿Cómo lo sabes? ¿Te acuerdas de cómo lo has aprendido? No, para nada, lo sabes, simplemente. Hay una relación temporal, no para nada, es un conocimiento. ¿Cuál es la capital de Francia? Ni idea, al lado. ¿Cuál es la capital de Francia? París. París, sí señor. ¿Y cuándo lo has aprendido? ¿Quién sabe? No tengo idea. Pero lo has aprendido, lo sé. ¿Cómo se hace para abrir una puerta? ¿Ya? ¿Y si está con llave? Saca la llave, pones en la cerradura y se acabó la historia. Fíjense ustedes, son nuestros conocimientos. No son temporales, no hay una relación temporal. No es que podemos evocar cuándo lo hemos aprendido, ¿no? Simplemente lo sabemos. Ahora bien, para eso tenemos que haber tenido experiencia, ya sea leyendo, ya sea haciendo. Mientras tanto, si no se llega a ese nivel de tener experiencias, esa memoria no se consolida. ¿Cuál es la razón? O directamente no la tenemos si no hemos aprendido algo. ¿Ok? Fíjense entonces, esas son nuestras memorias declarativas. Podemos manejar la evocación de ese registro de información. Las otras, las no declarativas, por ejemplo, de las habilidades habilidades conductuales, que relacionaría procedural skills. Son, por ejemplo, cuando hemos aprendido a jugar fútbol. ¿Cómo hacemos para meter una pelota al arco? ¿Cómo hemos aprendido a manejar una bicicleta, a manejar un automóvil, a realizar habilidades motoras, procedimentales? ¿Okay?
Eso lo vamos aprendiendo con un procedimiento diferente, que es el del ensayo y error. Vamos intentando, la primera vez vamos con otro móvil, ¿dónde se tiene que poner la llave? Aquí, ya, porque no sabíamos, ni teníamos idea. Aquí, y después que hago, lo giro, sí, hace ruido, perfecto. Vas a hacer esto para que se encienda el motor. Muy bien, después que esté encendido, tienes que poner en cajas. ¿Qué son las cajas? Esto. Primero, un accidente. No habíamos aprendido todavía, pero estábamos en el proceso de aprender, ensayo y error. La próxima vez vamos a poner la llave neutro, ahora voy a poner primera, y se me va el auto, ya sabemos que esto está pasando. Y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo a conducir un vehículo. Esa es una memoria procedimental. Nuestro cuerpo está aprendiendo cómo se hace. A la larga, ese fenómeno se va a hacer automático. Vamos a entrar al auto, estamos pensando en qué vamos a decir en este tema del día, encendemos, partimos, vamos, llegamos a nuestro destino y no nos acordamos siquiera cómo lo hicimos, porque lo hicimos automático. Ese fenómeno de aprendizaje se ha automatizado, lo cual es una maravilla para nosotros, porque imagínense que cada día tuviéramos que estar evocando cómo se tiene que conducir el automóvil, qué hago para el siguiente, cómo hago para aumentar la velocidad, cómo hago para frenar. Sería una locura, no podríamos hacer nada rápido. Además de esa memoria no declarativa, pero que de alguna forma la vamos a mencionar en el conjunto de charlas, hay otras memorias no declarativas. Por ejemplo, el condicionamiento. Los estudios que hizo, los experimentos que hizo un médico ruso, Pablo, han sido también señeros, han quedado registrados en la memoria colectiva. Todo el mundo sabe cómo se hace ese condicionamiento operativo. Él trabajó con perros. A los perros los mataba de hambre hasta que llegaba el momento en el cual les iba a dar sus alimentos, les iba a dar un pedacito de carne. Pero él asoció el darles el pedacito de carne al sonido de un timbre. Cada vez que esos pobres animales hambrientos iban a recibir la carne, él hacía sonar un timbre. Y los animales, pues obviamente iban sobre su carne, segregaban la saliva y se la comían. Al cabo de un tiempo, él ya no les daba la carne, él simplemente hacía sonar el timbre. ¿Y qué hacían los animales? Empezaban a cambiar su conducta buscando la comida, empezaban a secretar saliva en la boca, porque sabían que había una asociación entre el sonido y la llegada de la comida. Y así una fase es la fase de la estimulación cerebral para la secreción glandular de saliva. Había hecho un aprendizaje que se llama el condicionamiento. Los había condicionado la respuesta de salivación al hecho de escuchar un estímulo que por sí solo no tiene ningún significado. Habían aprendido a asociarlo uno con el otro. Entonces esa es otra variedad de memoria no declarativa. La habituación o la sensibilización es un fenómeno que todos nosotros conocemos. ¿Qué pasa si nos damos un golpe en la rodilla con un martillo, por error? Pues nos duele, ¿no es cierto? Nos duele. Y a veces se inflama. Pero ¿qué pasa si en vez de darnos uno, nos damos otro y después otro más y después otro más en ese mismo lugar? ¿Qué va a pasar con nuestra respuesta a la quinta vez que hagamos ese procedimiento? Se va a hinchar, nos va a doler muchísimo y vamos a ver que ya no es necesario un martillazo en la rodilla para que nos venga el dolor. A veces basta con tocar la rodilla para que tengamos dolor, hay mucho dolor. Eso ocurre como un mecanismo de protección. Esa sensibilización, que ha hecho sensible la zona, es un proceso de aprendizaje. Nuestro cuerpo, nuestros tejidos, están reaccionando a un estímulo nocivo
y están generando un aprendizaje de nuestros receptores de dolor. Se han hecho más sensibles. Ahí está otra variedad de memoria no declarativa donde se produce una sensibilización. Pero con el mismo procedimiento podemos conseguir una desensibilización, perder esa respuesta, como por ejemplo cuando estamos reaccionando al mismo fenómeno de darnos golpes en la rodilla. Al principio va a haber una sensibilización, los receptores se van a volver muy sensibles, pero si seguimos una y otra vez a lo largo del tiempo dándole golpes a la rodilla va a reaccionar de otra manera, la piel se va a hacer más gruesa y la sensibilidad de esa región va a disminuir. Al cabo de un tiempo, todos los que practican artes marciales lo saben, dar un golpe que a cualquiera le produciría un fuerte dolor en la mano, después de haberlo practicado cientos de veces, ya no es doloroso. Nos hemos acostumbrado a desaparecer el dolor y podemos dar golpes con la mano hasta rompernos los huesos si queremos, o rompernos los huesos aquí en el dedo. Fenómenos de desensibilización. Los dos fenómenos frente a un mismo estímulo, lo que cambia es la frecuencia de estimulación. ¿Sí? Interesante, ¿eh? Porque esto no solamente es en el ámbito neurológico, nervioso, también ocurre en nuestro ámbito neuroendocrino y nuestro ámbito inmunitario. La inmunidad es exactamente lo mismo, pero lo hace de una manera mucho más fácil, mucho más evidente. Y finalmente el priming. El priming es algo a lo que estamos todos sometidos y muchas veces ni nos damos cuenta, pero lo utilizan mucho en propaganda. Hay gente que se dedica a generar sketch propagandísticos. Lo más habitual es asociar el cuerpo femenino, hermoso por supuesto, a un determinado producto. Ustedes dicen, a ver, quiero saber qué está de moda en la ropa, en la moda del vestir de la mujer. Y entonces el país empieza a buscar qué cosas se están haciendo y le aparecen modelos de mujeres bellísimas, vestidas con un cierto tipo de ropa. Use la marca, qué sé yo, cuál. Use la marca tal, se miran así, se ven así. Y entonces nosotros vamos asociando el hecho de verse de esa manera a una cierta fábrica, a una cierta marca, a un cierto color, a un cierto estilo de ropa. Y entonces eso lo vamos a terminar haciendo inconscientemente. Vemos a las modelos tan lindas, ¡oh, qué bella esa ropa fantástica! Y ya después empezamos a buscar esa marca, ese color, ese modelito. Ya hemos hecho un priming, hemos hecho una asociación para que nosotros cambiemos nuestras decisiones. Ya no voy a comprarme lo más barato, me voy a comprar esto, porque es más caro, pero tiene este efecto. Y eso ocurre mucho, tanto en varones, pero sobre todo en mujeres, pues obviamente. Bueno, a los hombres nos caen lo mismo, pero de otra manera. Bien, volviendo un poco a lo que nosotros deberíamos estar desarrollando. Hablemos de esta memoria. La memoria, sin embargo, tiene una temporalidad. Fíjense ustedes, aquí estamos hablando de por lo menos 3 tipos de memorias, las 3 declarativas. Una memoria que vamos a llamar inmediata, que se llama también la memoria sensorial. En sus prácticas de somestesia, ustedes están haciendo algunas experiencias que evocan este tipo de memoria o utilizan este tipo de memoria. Una de las maniobras que les piden que hagan es al sujeto que tiene los ojos cerrados y un marcador en la mano, le dicen que detecte dónde están ustedes poniendo un estímulo con otro marcador.
¿cierto? Y con toda hazaña vamos y le damos duro en el antebrazo en un determinado punto y le decimos después, ¿dóndecito tengo golpeado? El sujeto que no ha visto, pero ha sentido, va a tratar de ubicar el lugar exacto, lo más posible, del lugar donde se ha hecho la estimulación. Ese fenómeno de esa respuesta evoca una memoria sensorial. Pero esa es una memoria ultra corta. Porque si lo distraemos un instante, le hablamos, le decimos, mira, vas a tener cuidado, porque si lo haces muy lejano del lugar, ya no vas a tener tu dulce, mientras más cerca te vamos a hacer un premio mayor. Ya pasaron unos segundos y después les decía, ahora ¿dónde? Más válida idea de dónde se le hizo la estimulación. Y va por ensayo y error tanteando por aquí adelante, por aquí adelante. Esa es una memoria sensorial. Y hay varios tipos de esas memorias sensoriales. La memoria visual, la icónica, el registro de lo que estamos viendo. Vemos, cerramos los ojos y podemos evocar por unos segundos qué es lo que hemos visto. Al cabo de los cuales se ha disipado esa información y ya no nos acordamos más qué hemos visto. Pero lo auditivo, lo que están ustedes escuchando y lo que les pasa al 90% de los que escuchan esto, una memoria ecoica, escuchan las palabras, las entienden, a veces las registran, pero pasando un corto periodo de tiempo ya no queda rastro de lo que se les ha dicho. Y eso sus madres o padres lo conocen muy bien. No sabes, te he dicho. Ah, listo. Se perdió. También está la memoria áptica, que es más o menos lo que hemos dicho ahora al hacer el experimento con la sensibilidad en la piel para ver si detecta o no detecta el lugar de la estimulación áptica. Un tipo de memoria ultracorta. Hay otra memoria que vamos a llamar memoria a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque dura unos 30, 40 segundos. Y de hecho podemos trabajar con esa memoria. La vamos a llamar por eso una memoria de trabajo. En inglés, y es muy conocido el término, es la working memory. Esa memoria de trabajo es la que ustedes están utilizando en este momento. Escuchan lo que yo digo, lo comprenden y lo registran. Fíjense ustedes, han trabajado con lo que yo digo. Algunos van a simplemente copiar lo que estoy diciendo, pero a no ser que sean taquígrafos, no van a poder seguir este ritmo de charla. Entonces tienen que sintetizar. Eso significa que tienen que retener las palabras que estoy diciendo, encontrar el significado de la oración y expresarlo sintéticamente en un concepto escrito. Es lo que hace la mayoría de ustedes. Están haciendo una evocación de su working memory, su memoria de trabajo. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, alguien le dice, a ver, acordate de este mi número telefónico, el 772-75-541. Ya, listo. Va, caminan unos 30 segundos y dice, ¿cuál era? Ah, sí, 772-75-541. Han evocado una información hasta 30, 40 segundos después. Alguien los llama y les dice, oye, ven a ver, ya esto, ya. ¿Ah? ¿Y cuál era el número? ¿Ah? Dice, se fue, desapareció, ya no queda más. Entonces es una memoria a corto plazo. Y por el contrario, hay otra que es la memoria a largo plazo, de las que hemos hablado hace un momento cuando hablábamos de las memorias que podemos evocar declarativas y las que no podemos evocar. Esas memorias a largo plazo son de dos tipos, lo hemos dicho ya, las memorias episódicas y las memorias semánticas. ¿A qué se refería la memoria episódica? Temporalidad. ¿Y la semántica? La semántica, conocimiento. ¿Ok? Un pequeño resumen de las características distintivas, sobre todo, de cada uno de estos tipos de memoria.
La memoria sensorial tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada. Siempre que hay un estímulo visual, vamos a hacer funciones. No se gasta nuestra capacidad visual, a no ser que se acabe un pigmento, la rodoxina, y ese pigmento puede dejar de sintetizarse si nos falta una vitamina. ¿Cuál? La vitamina A. Pero mientras haya vitamina A, nosotros vamos a poder seguir recibiendo información visual una y otra vez. Claro que esa información se va a disipar casi inmediatamente, pero su capacidad entonces es ilimitada. Pero su temporalidad está muy limitada. ¿Dónde está? Aquí está, duración de la información. 1 segundo a 2 segundos. A veces un poquito más, pero más de eso no. Entonces una gran capacidad, pero con una retentibilidad muy, muy limitada. Codificación de la información. Esto lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Y olvido y pérdida de la información. Sí, nos olvidamos rápidamente de esa información, la perdemos espontáneamente. Memoria a corto plazo o memoria temporal. Memoria a corto plazo es una categoría. La memoria de trabajo, la working memory, es un tipo específico de memoria a corto plazo. ¿Okay? A veces se los maneja como sinónimos, pero en realidad no lo son. Por eso yo prefiero que utilicemos el término de memoria de trabajo para referirnos a las memorias a corto plazo. Una capacidad de almacenamiento limitada. Podemos recordar unos 7 u 8 eventos o 7 o 8 nodos de información. Los 7 u 8 números de una serie telefónica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya estamos perdiendo. Nos dan 10 números, ya se han olvidado de los primeros. Entonces tiene una limitación. Ahora bien, nosotros podemos hacer algunas trampas y empezar a agruparlas en vez de trabajar 7, 7, 2, 5, 6, 3, 1, 0. Las agrupo 77, 23, 51, 0, 1. En vez de tener 8 cifras, las hemos reducido a 4, pero pares de cifras. O mejor todavía, a tríos. 772, 78, 6, 45. 3. Entonces ahí funciona mejor. Pero sigue siendo el mismo tope de información. 7 elementos de información. Su duración es una relativamente corta. Estamos hablando de 30 hasta 40 segundos. Creo que aquí está más corto, 18 20 segundos. No, en realidad nosotros ahora ya, los hombres modernos, podemos guardar nuestra memoria del trabajo unos 30 a 40 segundos. Esto está sujeto al entrenamiento. Los estudiantes que vienen a clases, por ejemplo, van a desarrollar, ampliar su memoria de trabajo. Van a poder hablar de sintetizar un párrafo relativamente largo y van a mantener el significado de las palabras el tiempo suficiente para poder entender todo el concepto y sintetizarlo en unas pocas palabras. Eso mejora cada vez que ustedes lo intentan. Conforme lo intentan, se van haciendo más hábiles para sintetizar la información. Los que no vienen a clases, no tienen esa memoria. Y la memoria a largo plazo tiene una capacidad de almacenamiento ilimitada. Toda nuestra vida está metida en nuestro cerebro y la podemos evocar con solamente un estímulo adecuado. A veces un olor, a veces un sabor, y la mayor parte de las veces un esfuerzo. ¿Qué era lo que pasó conmigo el 2 de abril de 1964? Caramba, el esfuerzo va a ser enorme, pero lo van a llegar a hacer eventualmente. ¿Ok? Pero su duración también es ilimitada. Esos recuerdos permanecen en nuestro cerebro prácticamente para siempre, a no ser que haya daño cerebral. Pero y los olvidos
Los olvidos no son un momento condicionado por nuestro organismo. No estamos condicionados a olvidar. Lo que pasa es que nosotros fracasamos en evocar la información. No podemos recordar. Pero bajo ciertas circunstancias vamos a recordar si el cerebro está entero. ¿Ok? Ahí lo terminamos. Sus hojitas, por favor.